Capítulo 7 de la hora más silenciosa. Zaratustra le dice a sus discípulos que debe volver nuevamente a la soledad, si bien lo hace de mala gana, porque la noche anterior, su hora más silenciosa le ha hablado. Entonces relata lo que ha pasado. Os digo esto en parábola. Ayer, a la hora más silenciosa el suelo pareció faltarme, mi sueño comenzó. El minutero se movía, el reloj de mi vida contenía la respiración. Nunca había oído tal silencio en torno a mí, mi corazón se estremecía de espanto. Entonces, sin voz, algo me dijo: ¿tú sabes, Zaratustra? Y yo grité de terror al oír estos cuchicheos y la sangre huyó de mi rostro, pero permanecí callado. Entonces, algo volvió a decirme sin voz: ¿tú sabes, Zaratustra, pero no hablas? Y respondí al final desafiante: sí, yo sé, pero no quiero hablar. Entonces algo volvió a decirme sin voz: ¿no quieres, Zaratustra? ¿De veras? No te ocultes tras tu desafío. Yo lloraba y temblaba como un niño y dije: ay, bien quisiera. Pero ¿cómo he de poder? Dispénsame de esto. Es superior a mis fuerzas. Entonces nuevamente algo me dijo sin voz: ¿qué importas tú, Zaratustra? Di tu enseñanza y sucumbe. Y respondí: ¿es mi enseñanza? ¿Quién soy yo? Espero uno más digno. Yo no soy digno ni siquiera de sucumbir. Entonces algo volvió a decirme sin voz: oh Zaratustra, aquel que tiene que mover montañas mueve también valles endonadas. Y respondí: mis palabras no han movido aún montañas y lo que yo he dicho no ha llegado a los hombres. Es verdad que he andado entre los hombres, pero no los he alcanzado aún. Entonces nuevamente algo me dijo sin voz: ¿cómo sabes eso? El rocío cae sobre la hierba en el momento más silencioso de la noche. Y contesté: se han burlado de mí cuando he descubierto y seguido mi propia vía, y en verdad me temblaban los pies entonces. Y me hablaron así: olvidaste el camino, ahora olvidarás también cómo caminar. Entonces volvieron a decirme sin voz: ¿qué importan sus burlas? Tú eres uno que ha olvidado cómo obedecer, ahora debes mandar. ¿Sabes de quién tienen más necesidad todos los hombres? De los que ordenan las grandes cosas. Realizar grandes cosas es difícil, pero más difícil aún es ordenar grandes cosas. Lo más imperdonable en ti es que tienes el poder y no quieres reinar. Y respondí: me falta la voz del león para mandar. Entonces volvieron a decirme como murmurando: las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Los pensamientos que vienen con pies de paloma son los que dirigen el mundo, oh Zaratustra. Debes irte como una sombra de lo que ha de venir. Así mandarás, y mandando, irás adelante. Y respondí: me da vergüenza. Entonces volvieron a decirme sin voz: es necesario que te vuelvas niño y deseches la vergüenza. Y yo reflexioné mucho temblando. Pero al fin repetí lo primero que había dicho: no quiero. Entonces se oyó una risa alrededor mío. ¡Ay! Cómo me desgarró las entrañas aquella risa y cómo me partió el corazón. Y por última vez algo me dijo: oh Zaratustra. Tus frutos están maduros, pero tú no estás maduro para tus frutos. Debes volver a la soledad, ya madurarás. Ahora lo habréis oído todo y sabéis por qué debo volver a mi soledad. Nada os he ocultado, amigos míos. Y habéis oído también, quién es el más silencioso de los hombres. Y quiere seguir siéndolo. Cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, lo desbordó, sin embargo, la violencia de su dolor y la cercanía de la despedida de sus amigos, y entonces empezó a llorar. Y nadie sabía cómo consolarlo. Pero esa noche se fue solo, dejando a sus amigos. Así hablaba Zaratustra. Llega un momento, en la vida de todo místico, en que siente que es un fracaso porque no puede llegar a los seres humanos. No es que no lo esté intentando duramente, pero hay tantos obstáculos para llegar a los seres humanos. En primer lugar, la experiencia del místico es alcanzada en absoluta soledad y silencio. Necesita una gran capacidad de articular las palabras para traer este silencio y transformarlo en palabras. Para traer esa música al lenguaje mundano. Gran parte de la verdad se pierde al transformar el silencio en sonidos. Allí comienza el fracaso del místico. Y luego, las personas que lo están escuchando no son silenciosas, están llenas de prejuicios, de sus propios pensamientos. Aunque esos pensamientos sean solo basura, porque no los han descubierto por sí mismos, solamente los han tomado prestado de otros. Pero se aferran a esos pensamientos como si fueran grandes tesoros. Entonces cuando escuchan a un místico que les está hablando, no lo oyen, no oyen lo que dice. Oyen lo que sus propios prejuicios le permiten oír.
Entonces viene el gran fracaso. Piensan que han oído al místico, pero están absolutamente sordos y ciegos. Han estado escuchando solo sus propios pensamientos, viendo solo sus propios sueños. No le han dado al místico el espacio, el silencio y la consciencia para que llegue a sus corazones. Lo han interpretado y todas las interpretaciones son distorsiones. En estos momentos de fracaso, el místico tiene un solo camino y es volver nuevamente a la soledad, volver a su corazón, a lo más profundo de su ser, para encontrar mejores modos, mejores palabras, algunos instrumentos mejores para poder comunicarse. Está cargado con la verdad y desea compartirla, pero nadie está listo para oírlo. En la soledad, pule su palabra, le da los últimos toques a su poesía, a su canción. Abandona lo que antes ha sido mal entendido e intenta nuevamente desde ángulos diferentes. Tal vez desde un ángulo diferente puede ser posible agitar el anhelo que todavía está adormecido en los seres humanos, el anhelo de trascenderse a sí mismo, el anhelo de crecer, el anhelo de dar nacimiento al superhombre. Zaratustra desea separarse de sus discípulos para ir nuevamente a la soledad. Su esfuerzo para que lo entiendan no ha tenido éxito, ha hecho lo mejor posible, ha usado las palabras más simples, los conceptos más claros, pero la mente está tan llena de prejuicios que tapa todo lo que entra en ella. Los científicos han encontrado un fenómeno muy impactante. Durante siglos se ha pensado que todos nuestros sentidos eran las puertas y ventanas a través de las cuales la existencia podía entrar en nosotros. Pero las últimas investigaciones muestran que más que ser ventanas y puertas, nuestros sentidos han estado funcionando como censores y que el porcentaje que ellos censuran es inimaginable, 98%. Lo que ves es solamente el 2% de la realidad. El 98% ha sido bloqueado por tus sentidos. Lo que oyes es solamente el 2%, el 98% ha sido bloqueado por tu mente. Un hombre como Zaratustra será capaz de ver que está dando vueltas alrededor tuyo, pero no está llegando a tu corazón. Tus puertas están cerradas, no hay ventanas que estén abiertas. Antes de partir nuevamente hacia la soledad a profundizar en sí mismo y tratar de encontrar un modo mejor para comunicarse, habla primero consigo mismo, es un monólogo, y luego se separa de sus discípulos. Dado que es un monólogo, es más importante que cualquier diálogo, porque puede decir exactamente lo que desea, se está hablando a sí mismo. En el momento en que le hablas a alguien tienes que tomarlo en consideración y eso ensucia todo, contamina todo. Zaratustra le dice a sus discípulos que debe volver nuevamente a la soledad, si bien lo hace de mala gana, porque la noche anterior, su hora más silenciosa le ha hablado. ¿Qué es esta hora más silenciosa? Cuando estaba absolutamente silencioso y solo, escuchó a su propia voz pequeña y silenciosa. Entonces relata lo que ha pasado. Os digo esto en parábola. Ayer, a la hora más silenciosa, el suelo pareció faltarme, mi sueño comenzó. Puedes ver que solamente para que sus discípulos le entiendan, está usando palabras que no son exactamente verdaderas, está diciendo os digo esto en parábola. No es una parábola, es algo que realmente le pasó, pero ellos no serían capaces de entender lo que le estuvo sucediendo. Sin embargo, como parábola, estarán listos para escucharla. Ayer, a la hora más silenciosa, el suelo pareció faltarme, mi sueño comenzó. No dice que fue una experiencia auténtica, esto los pondría muy a la defensiva. Quiere que estén relajados, así algo puede penetrar en sus seres. Dice fue solo un sueño, ¿has observado alguna vez? Cuando alguien cuenta una parábola o un sueño, tu mente está más abierta para escuchar. Después de todo es un sueño, no te va a molestar, después de todo es una parábola ficticia. Lees ficción con una mente más abierta de la que escuchas a cualquier místico, porque oír al místico es peligroso. Escuchar al místico significa alistarte para el peregrinaje, escuchar al místico significa exactamente atravesar una transformación. Pero la ficción es entretenimiento. Solamente 3 días antes de morir Krishnamurti, uno de mis amigos estaba con él y me contó que le dijo unas palabras muy extrañas. Krishnamurti estaba muy triste y le dijo simplemente una cosa: he gastado mi vida, las personas me estuvieron escuchando como si fuese un entretenimiento. El místico es una revolución, no un entretenimiento. Si lo escuchas, si le das lugar, si abres tus puertas a él, es puro fuego. Quemará todo lo que en ti es basura, todo lo que en ti es viejo y te purificará y te transformará en un nuevo ser humano. Es muy riesgoso permitir que este fuego penetre en tu ser. Más que abrir las puertas, inmediatamente las cierras. Pero el entretenimiento es otra cosa.
No te cambia, no te hace más consciente, por el contrario te ayuda a permanecer inconsciente por 2, 3 horas, de manera tal que te puedas olvidar de todas tus preocupaciones, de todas tus ocupaciones y ansiedades, de manera tal que te pierdas a ti mismo en el entretenimiento. ¿Puedes notar esto? Al haber pasado a través de los siglos, el hombre se las ha ingeniado para crear más y más entretenimientos, porque necesita más y más estar inconsciente. Tiene miedo de estar consciente, porque estar consciente significa atravesar una metamorfosis. El minutero se movía, el reloj de mi vida contenía la respiración. Nunca había oído tal silencio en torno a mí, mi corazón se estremecía de espanto. Entonces sin voz, algo me dijo: ¿tú sabes, Zaratustra? Y yo grité de terror al oír estos cuchicheos y la sangre huyó de mi rostro, pero permanecí callado. Saber no es algo terrible, pero él está hablando a los discípulos y está creando todo este monólogo de una manera tal que ellos estén entretenidos, que puedan escucharlo como si fuese solo una parábola, o un sueño. Sin voz, algo me dijo: ¿tú sabes, Zaratustra? Y yo grité de terror. Pero permanecí callado. Entonces, algo volvió a decirme sin voz: ¿tú sabes, Zaratustra, pero no hablas? Y respondí al final desafiante: sí, yo sé, pero no quiero hablar. Entonces algo volvió a decirme sin voz: ¿no quieres, Zaratustra? ¿De veras? No te ocultes tras tu desafío. Yo lloraba y temblaba como un niño y dije: ay, bien quisiera. Pero ¿cómo he de poder? Dispénsame de esto. Es superior a mis fuerzas. Entonces nuevamente algo me dijo sin voz: ¿qué importas tú, Zaratustra? Di tu enseñanza y sucumbe. Y respondía: ¿es mi enseñanza? ¿Quién soy yo? Espero uno más digno, yo no soy digno ni siquiera de sucumbir. Entonces algo volvió a decirme sin voz: oh Zaratustra, aquel que tiene que mover montañas mueve también valles endonadas. Y respondí: mis palabras no han movido aún montañas y la que ya he dicho no ha llegado a los hombres. Es verdad que he andado entre los hombres pero no los he alcanzado aún. Entonces, nuevamente, algo me dijo sin voz: ¿cómo sabes eso? El rocío cae sobre la hierba en el momento más silencioso de la noche. Les está diciendo todas estas cosas a sus discípulos de una manera muy indirecta para que ellos no sientan que se está dirigiendo a ellos. Les está contando una historia y están disfrutando la parábola, no están en guardia. Ese es todo el propósito del monólogo, que los discípulos no estén en guardia. Y contesté: se han burlado de mí cuando he descubierto y seguido mi propia vía. Y en verdad me temblaban los pies entonces. Y me hablaron así: olvidaste el camino, ahora olvidarás también cómo caminar. Entonces volvieron a decirme sin voz: ¿qué importan sus burlas? Tú eres uno que ha olvidado cómo obedecer, ahora debes mandar. ¿Sabes de quién tienen más necesidad todos los hombres? De los que ordenan las grandes cosas. Realizar grandes cosas es difícil, pero más difícil aún es ordenar grandes cosas. Lo más imperdonable en ti es que tienes el poder y no quieres reinar. Y respondí: me falta la voz del león para mandar. Entonces volvieron a decirme como murmurando: las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Los pensamientos que vienen con pies de paloma son los que dirigen el mundo. Oh Zaratustra. Debes irte como una sombra de lo que ha de venir. Así mandarás y mandando, irás adelante. Y respondí: me da vergüenza. Entonces volvieron a decirme sin voz: es necesario que te vuelvas niño y deseches la vergüenza. Y yo reflexioné mucho temblando. Pero al fin repetí lo primero que había dicho: no quiero. Entonces se oyó una risa alrededor mío. ¡Ay! Cómo me desgarró las entrañas aquella risa y cómo me partió el corazón. Y por última vez algo me dijo: oh Zaratustra. Tus frutos están maduros pero tú no estás maduro para tus frutos. Debes volver a la soledad, ya madurarás. Ahora lo habréis oído todo y sabéis por qué debo volver a mi soledad. Nada os he ocultado, amigos míos. Y habéis oído también, quién es el más silencioso de los hombres. Y quiere seguir siéndolo. Esta extraña pieza de monólogo es un instrumento tremendamente hermoso. Se dice que si quieres que te escuche tu esposa, no se lo digas directamente, sino susúrraselo a algún otro, no muy alto, solamente susúrralo en su oreja. Zaratustra está haciendo lo mismo, no se está dirigiendo directamente a los discípulos como siempre, está cansado de esto. Ha tratado de alcanzar a los hombres, pero no ha sido capaz, están muy cerrados, y particularmente están muy cerrados a los extraños, a los extranjeros, como Zaratustra. Conversas en la multitud y eres escuchado.
En la multitud, sin mucho problema, disfrutas de buenas conversaciones. Pero con un hombre como Zaratustra no hay conversación, él habla y tú solamente tienes que escuchar. Aunque parezca ser un diálogo, es un monólogo. En muchas oportunidades me han pedido, particularmente celebridades de algún tipo, si podían venir a discutir conmigo unas pocas cosas. Y yo siempre les he respondido: si quieres venir a decirme algo, estoy dispuesto a escucharte, estoy listo para escucharte. Pero si deseas oír algo de mí, no puedes hablar. Entonces solamente debes estar en silencio y escuchar. La discusión es algo que está fuera de toda cuestión. Lo que ellos disfrutan es la discusión, el argumentar. Las conversaciones son disfrutadas en todo el mundo. Día tras día las personas están conversando. Pero cuando llegas a un hombre que sabe, no es cuestión de tener ninguna discusión. O lo oyes o no lo oyes. Si lo oyes, en el mismo oír sentirás la verdad. No queda nada para discutir. Y si no lo oyes, ¿qué es lo que vas a discutir? También he observado que las personas me hacen preguntas y, cuando les estoy contestando, son los más desafortunados porque no son capaces de escuchar, están tensos, porque es su pregunta, todos los demás son inmensamente afortunados porque no es su pregunta. Están sentados, relajados, escuchando. Entienden más que la persona cuya pregunta está siendo respondida. Solamente la idea de que es mi pregunta los pone tensos, afligidos, muy atemorizados. Yo puedo ser duro con ellos, puedo decirles algo que los hiera, puedo destruir alguna vieja idea a la cual han estado aferrándose por un largo tiempo. Naturalmente, no pueden escuchar. Pero yo les respondo porque sé que todos los demás son inmensamente ayudados, porque su pregunta es también la tuya, pero como no la has hecho tú, puedes permanecer relajado. Puedes escuchar porque no hay ningún peligro. La mente del hombre y su funcionamiento es muy extraño. Esta pieza de Zaratustra muestra un gran entendimiento. Ha tratado de dirigirse a sus discípulos directamente y no ha sido capaz de llegar a ellos. Y no pienso que haya ninguna posibilidad de mejorar, sus declaraciones son perfectas. Ahora está diciéndoles: voy a contar una parábola, un sueño, antes de irme a la soledad. Y me voy a la soledad, al silencio, para encontrar modos más profundos, modos más sutiles de llegar a los hombres, porque ¿qué utilidad tiene mi comprensión si no la puedo compartir? ¿Qué utilidad tiene mi experiencia si no puedo ayudar a aquellos que están tanteando en la oscuridad? El problema más grande del místico, más grande que alcanzar su experiencia, es expresarla. Hay una historia acerca de Gautama Buda: cada noche sus discípulos tenían que meditar antes de irse a dormir, y era una cosa muy significativa, porque si te puedes ir a dormir en silencio, con una mente pacífica, ese espacio de silencio y paz continúa a través de toda la noche. Una sola hora de meditación antes de dormir se transforma en 8 horas de meditación. Cualquiera sea tu último pensamiento cuando te quedas dormido, será tu primer pensamiento cuando te despiertes, puedes comprobarlo. Recuerda cuál fue tu último pensamiento y te asombrarás. Cuando comiences a sentir que te estás despertando, el mismo pensamiento estará parado en tu puerta. Esto significa que puedes usar 6 u 8 horas del sueño de una manera tremendamente creativa. Y lo más significativo será irse a dormir, deslizarse en el sueño, meditativamente. La meditación, lentamente se torna tu sueño y entonces tu sueño se torna meditación, y meditar durante 8 horas o 6 horas va a cambiarte tan totalmente y sin ningún esfuerzo que te sorprenderás. No has hecho nada, pero ahora no eres la misma persona que solía estar enojada por pequeñas cosas, que solía sentir odio, que solía ser codiciosa, violenta, celosa, competitiva. Todas estas cosas han desaparecido y no has hecho nada, simplemente has estado meditando antes de irte a dormir. Este es el mejor momento, porque durante el día no puedes tener 6 horas dedicadas a la meditación, pero, como de todas maneras tienes que dormir, ¿por qué no transformar tu sueño en meditación? Esa fue una gran contribución de Gautama Buda. Entonces era una costumbre para sus discípulos. Él nunca solía decir después de la charla de la noche: ahora vayan y mediten antes de dormir. Más que decir eso, solía decir: y esto se había tornado un código porque lo repetía cada noche: he dicho lo que tenía que decirte, ahora haz tu trabajo real antes de irte a dormir. Una noche, una prostituta y un ladrón habían venido a escuchar a Gautama Buda, y cuando él dijo: ahora ve y haz tu trabajo real antes de irte a dormir, el ladrón pensó: Dios mío, me estoy escondiendo entre 10.000 personas y este muchacho sabe acerca de mi trabajo, y no solamente lo sabe, sino que me está mandando. Ahora ve y haz tu trabajo real antes de irte a dormir.
Estaba inmensamente impresionado. Igual le pasaba a la prostituta, ella no podía creer que Gautama Buda se hubiese dado cuenta de ella y también se hubiese dado cuenta de que era una prostituta y que su trabajo real era en la noche. El hombre era asombroso, su visión, su claridad. A la mañana siguiente vinieron a tocar los pies de Gautama Buda y él dijo: ¿qué es lo que pasa? Y el ladrón dijo: no se te puede ocultar nada. Anoche fue la última vez que tuve el pensamiento de robar, nunca más lo haré. Me cambiaste sin prohibirme que robase, por el contrario dijiste: ve y haz tu trabajo real. Y yo dije: estoy gastando mi vida. Tal consciencia es posible para mí también. Y la prostituta dijo: he abandonado mi profesión, nunca pensé que lo dirías delante de 10.000 personas. Ahora ve y haz tu trabajo real. Ahora no iré a ningún lado, ahora mi trabajo real es aquí, a tus pies. Buda dijo: Dios mío, ese trabajo real era otra cosa, el trabajo real del que les estaba hablando a mis discípulos era otra cosa. Ellos dijeron: no trates de engañarnos. Y Buda solía hablar de este incidente, porque ambos se volvieron sus discípulos, y le decía a la gente: es muy difícil saber qué es lo que ustedes van a entender. Hay una cosa que es cierta, no va a ser lo mismo que lo que estoy diciendo. Voy a decir una cosa y dependerá de ustedes lo que escuchen. Yo no puedo controlarlo. Y el último día, cuando estaba muriendo, Ananda le preguntó: ¿no nos has permitido que ninguna de tus palabras sea escrita durante tu vida? Porque si las personas te entienden mal en tu presencia, ¿qué significado podrían sacar de un libro? ¿De qué manera lo pueden distorsionar? No puede ser concebido. Entonces no nos permitiste que escribiésemos nada. Pero después de tu muerte, por favor danos permiso, porque las palabras que nos has dicho son oro puro y deben ser conservadas, preservadas para las próximas generaciones. Entonces Buda dijo: puedes escribirlas, pero tengo una condición. Cada escritura que hagas de mis palabras debe comenzar así. He escuchado que Gautama Buda dijo. No comiences diciendo Gautama Buda dijo esto, simplemente anuncia que lo has escuchado. Es por eso que todas las escrituras budistas comienzan con la misma frase: he escuchado a Gautama Buda decir esto. La implicación es clara: él puede haber querido decir otra cosa distinta que la que yo escuché, puede que él no haya dicho esto en absoluto, pero esto es lo que yo escuché. Ninguna otra escritura en el mundo de ninguna religión comienza con estas palabras, porque esa fue la condición de Buda. Si escribes, recuerda, no escribas que Gautama Buda dijo esto. ¿Cómo puedes saber lo que dijo Gautama Buda? Todo lo que puedes decir es: yo escuché a Gautama Buda diciendo esto. Remarca que fuiste tú quien escuchaste mis dichos. Por cierto que es casi imposible comprender a Buda, a Zaratustra, a Jesús, porque ellos están hablando desde tales alturas y tú estás viviendo en valles tan profundamente oscuros, que para el momento en que las palabras te alcanzan, han perdido la cualidad de los picos soleados y han ganado las cualidades de tus valles oscuros. El día que Gautama Buda se iluminó, permaneció por 7 días en silencio, porque no veía ninguna posibilidad de comunicar lo que le había pasado. Pensó acerca de eso una y otra vez. Aquellos días fueron un gran tormento para él. Quería hablar porque podría ser de ayuda para alguien, en algún lugar, pero no veía la posibilidad de que fuese capaz de llegar a nadie. Y ahí la parábola es que aquellos que se habían iluminado antes que él y que no estaban más en sus cuerpos. En el budismo son llamados dioses. En el budismo no hay un Dios único, todos los que se han iluminado, son Dios. En ese punto Zaratustra y Buda están en absoluto acuerdo. Dios es tu futuro, no tu pasado. No es que Dios te ha creado, tú tienes que crear a Dios en tu consciencia, purificándola tan totalmente que se vuelva divina. Entonces, las personas que se habían iluminado antes que él estaban mirando desde su estado universal, sin cuerpos y decían: ¿por qué este hombre no está hablando? Tiene que hablar, por la simple razón de que en miles de años una sola persona se ilumina, y si él no habla no será capaz de compartir su éxtasis, no será capaz de ayudar a las personas, de mostrarles el camino, y hay millones de personas que están tanteando en la oscuridad, buscando la verdad. Un hombre iluminado no puede ser perdonado si permanece en silencio. Aunque su silencio puede ser comprendido, no puede ser perdonado. Esperaron durante 7 días y finalmente bajaron. Solamente voces sin cuerpo. Le dijeron a Gautama Buda: esto no está bien, toda la existencia está esperando que hables, porque eres la esperanza, eres la consciencia de la humanidad. No permanezcas en silencio. Pero el argumento de Buda era claro: piensan que si les hablo a las personas lo van a entender. ¿Piensan que hay alguna posibilidad de que entiendan? Existen todas las posibilidades de que entiendan mal.
Ahora la brecha parece infranqueable, son criaturas de la oscuridad y comprendo lo que la oscuridad les hace a las personas, lo que les hace la ceguera. Ahora estoy del lado de afuera, mi lenguaje será de la luz y ellos solamente pueden entender el lenguaje de la oscuridad. ¿Aún sugieren que les hable? Los dioses estaban en silencio. No podían encontrar ningún argumento para convencer a Gautama Buda, pero eran muy reacios a irse sin convencerlo. Entonces se fueron a un costado y discutieron entre ellos qué hacer. Lo que dice es verdad, es nuestra propia experiencia, pero hay que encontrar algún modo, algún argumento que lo impulse a hablar, y encontraron un modo, volvieron y le dijeron estamos de acuerdo contigo, pero nuestro acuerdo contigo es solamente del 99.9%. Tienes que darnos por lo menos el 0.1%, no te estamos pidiendo mucho, te estamos dando casi el 100%, pero tienes que darnos esta oportunidad. Comprendemos lo que estás diciendo, también es nuestra experiencia, pero hemos venido a decirte que hay unas pocas personas, muy pocas personas que están justo en el límite, un pequeño empujón y ellos se moverán de la oscuridad a la luz. Y si nadie les da este pequeño empujón, todavía pueden irse hacia la oscuridad. Y hay algunos casos fronterizos, tienes que concedernos que hay unos casos que están justo en la frontera. Tienes que hablar para esas pocas personas que, tal vez accidentalmente, llegaron a la frontera de su oscuridad. Solo un pequeño empujón y serán capaces de salir de la oscuridad a la plena luz del día. No son muchos. Tal vez sean muy pocos. Pero aun si una docena de personas puede iluminarse con tu esfuerzo, es una gran recompensa, la existencia estará agradecida contigo para siempre. Buda no podía negar esto, el argumento era significativo y ese fue el comienzo de su largo viaje entre las multitudes. Durante 42 años estuvo hablando de la mañana a la noche, hasta el último momento de su vida. Y fue verdaderamente bueno que hablase porque alrededor de él se iluminaron más personas que alrededor de ninguna otra persona en el mundo. El esfuerzo es tedioso, la posibilidad de ser mal entendido es enorme. El que Zaratustra se esté yendo a la soledad tiene dos puntos. Uno es que desea encontrar nuevos modos, nuevos métodos, nuevas palabras, nuevas redes para atrapar a los hombres y arrastrarlos fuera de su ceguera y de su oscuridad. Y en segundo lugar, quiere que sus discípulos entiendan que le han fallado, que no han sido lo que se esperaba que fuesen, que tiene que irse solamente para encontrar nuevos modos de aproximarse a sus corazones. Ahora lo habéis oído todo y sabéis por qué debo volver a mi soledad. Nada os he ocultado, amigos míos. Y habéis oído también, quién es el más silencioso de los hombres. ¿Y quiere seguir siéndolo?